Dios les bendiga, somos iglesia, somos Amisadai, una vez más exponiendo un breve estudio de la carta de los Gálatas, como lo hemos venido haciendo las últimas semanas, esperando que sea de bendición para la vida de todos los que de una u otra manera sacan un tiempo para poder escuchar y ver este estudio. En esta ocasión vamos a tomar la lectura en el capítulo 2 de la ya mencionada carta. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para expiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido dada encomendada el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo, por la ley, soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, no desechando la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Padre, te doy gracias por tu palabra, te pido que a través de ella hables a nuestra vida, Señor, y edifiques nuestro corazón, Padre, para ser edificados en el cuerpo, Padre, que es la iglesia, y así poder cumplir la misión que tú tienes designada, Padre, para este tiempo en que vivimos, oh Dios amado. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Tal como lo hemos venido expresando a través del estudio, la carta a los Gálatas es uno de los documentos
más temprano del Nuevo Testamento, junto con la Carta Universal de Santiago, el cual se cree que fue el primer escrito del Nuevo Testamento, luego Gálatas. Para poder entender eso, tenemos que entender también que los problemas a tratarse en Gálatas son uno de los problemas más tempranos que se desarrollaron dentro del cristianismo histórico. Después de su conversión, Pablo viaja a Jerusalén, y en esa ocasión se reúne con Pedro y con Jacobo. Pero pasado 14 años, en esta ocasión Pablo de regreso vuelve a Jerusalén, y esta vez viene acompañado de Bernabé y de Tito. Y en esta ocasión se reúne de nuevo con un grupo de personas. En la introducción del capítulo 2, el apóstol Pablo dice que se reúne con los que tenían cierta reputación. No identifica quiénes son las personas con las que se reúne a principio. Sin embargo, lo que entendemos es que las personas con las que Pablo se reunió tenían cierta importancia dentro de la iglesia primitiva. Más adelante, en el mismo capítulo, en el versículo 9, nosotros vemos que parte de las personas con las que se reunió era Jacobo, Cefas y Juan. Quizá pudieron haber otros más, quizá habían algunos hermanos de los que fueron elegidos en el problema de la repartición a las viudas, que fue el problema por lo cual surgieron los diáconos. No se dice quiénes eran las otras personas, no sabemos si solo era Jacobo, Cefas y Juan, pero lo que el escritor nos dice que se reúne con los que tenían cierta reputación, y la razón por la que se reúne es para explicarle el evangelio que estaba predicando. En esa reunión, mientras Pablo y Bernabé se reúnen con los que tenían cierta reputación, y hay un grupo que se inmiscuye y llegan a espiar, se meten a escondidas a espiar, y lo que espiaban y lo que querían discutir era la libertad que Pablo estaba predicando acerca del evangelio, o la libertad que tenemos en Cristo, como dice él. Yo diría que se metieron con la persona equivocada. Si alguien nos da una cátedra para poder entender las riquezas con las que hemos sido enriquecidos, ese es el apóstol Pablo. Él sabe que la libertad que poseemos nos fue otorgada por medio de la persona de Jesús. El ministerio terrenal de Jesús es una expresión viva de esa libertad. Cuando Jesús se presenta en el Evangelio según San Lucas, después de haber estado en el desierto y haber sido tentado por Satanás, Jesús llega a una sinagoga, como ya lo hemos estado exponiendo en Capernaum, y él automáticamente toma el libro de Isaías y lee el pasaje: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha enviado a dar libertad a los cautivos. Cuando Jesús habla de esa libertad, no está hablando de una forma figurativa, sino está hablando de una forma literal. Jesús está hablando de la libertad a la casa de Israel primeramente. Y para ello debemos de entender que Israel no era libre ni física ni espiritualmente, porque físicamente ellos estaban bajo el yugo del gobierno romano, y espiritualmente estaban bajo el yugo del pecado. Por lo tanto, la libertad que Jesús estaba trayendo involucraba todo el conjunto, pero más que todo debemos entender que la libertad de la cual Jesús le interesa proclamarle a Israel es la libertad espiritual. Por eso es que cuando nosotros vemos la época en la que Jesús nace y Jesús vive, hay mucha opresión. Jesús sana a muchos endemoniados, había mucha opresión
porque había una necesidad real de las personas de ser libres de la opresión y sobre todo de ser libres del pecado. Jesús es el ministro de libertad, nosotros solo somos el recipiente de esa libertad. El apóstol Pablo sabía que la libertad que poseemos es por la obra de Cristo en nosotros, y esa es una de las riquezas derramadas en nuestra vida. En el capítulo 8 del Evangelio según San Juan, el versículo 31 al 38, leemos: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permanecieseis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos. Entonces, cuando vemos este concepto que ellos tenían de la libertad, no podían entender lo que Jesús les hablaba porque ellos querían una libertad política. Mas lo que Jesús traía era una libertad por encima de eso. Era una libertad espiritual, una libertad de mayor nivel. Cuando Pablo habla de la libertad que tenemos en Cristo, era un concepto teológico a lo cual los apóstoles no estaban ajenos. Los apóstoles que caminaron con Jesús y que habían escuchado ese mensaje de libertad, debían de comprender ese mensaje. Sin embargo, los judaizantes que estaban dentro del cuerpo o dentro del grupo no tenían esa comprensión porque no habían sido encontrados con el verdadero evangelio. Por eso es que el apóstol Pablo lo llama los falsos hermanos, porque cuando no ha sido efectiva la gracia salvadora, cuando no ha sido efectiva la libertad de la cual Cristo nos hace recipientes, entonces eso es falso. Cuando Jesús tiene esta discusión con estos personajes que habían creído en su mensaje en el capítulo 8 y verso 31 al 38 del Evangelio según San Juan, ellos le dicen: nosotros somos linaje de Abraham y jamás hemos sido esclavos. Sin embargo, cuando nosotros entendemos la historia y vemos todo el concepto bíblico, vemos que primeramente si estaban hablando de una esclavitud física, estaban equivocados. Habían sido esclavos por varias ocasiones, habían sido esclavos en Egipto, habían sido esclavos por babilónicos, por Babilonia, habían sido esclavos en esta ocasión, estaban prácticamente siendo esclavos en esta ocasión por Roma. Entonces, lo que Jesús les dice a ellos es: ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son de vuestro padre el diablo, porque la verdadera libertad que Jesús le está ofreciendo es una libertad espiritual, no es un concepto carnal, sino un concepto espiritual. La verdadera libertad que nosotros recibimos, la recibimos por medio de Jesucristo, y el significado de esa libertad es reconciliar al hombre con Dios. Cuando entendemos esto, vemos que Jesús es la única fuente de libertad. Los estatutos de la ley del sacrificio no podían cumplir ese propósito, no tenían ese fin final de reconciliar al hombre con Dios. La única forma de nosotros poder ser reconciliados con Dios era por la muerte expiatoria que Cristo proveyó para nosotros en la cruz del Calvario. Las leyes que los judaizantes presentaban tenían un propósito específico mientras el Mesías aparecía en escena, pero cuando Cristo murió, esa ley ya no tenía un propósito, porque Jesús cumplió toda la ley en su persona, y la ira de Dios por haber nosotros quebrantado esa ley fue derramada sobre las espaldas de Jesús mismo. Por consiguiente, Jesús nos representó ante Dios cumpliendo la ley y trayéndonos a libertad. Ese era el centro del Evangelio desde el inicio. Todo lo que atenta a ese principio es falso, y los apóstoles debieron de haber entendido ese principio. Todo lo que atentaba a la obra expiatoria de Jesucristo,
como la única fuente de libertad, tenía que ser falso. Pablo sabía que la libertad del evangelio estaba muy por encima del mensaje de los judaizantes. Así que cuando él dice, no nos sometimos a ellos ni por un momento, para que la libertad del evangelio permaneciese en vosotros, está entendiendo que el someterse a los judaizantes era negar la eficacia del sacrificio de Cristo y era un atentado al centro de la fe cristiana. Todos los credos de la iglesia primitiva apuntan a Jesús como la piedra angular de la fe. Por lo tanto, sería insostenible el mensaje del evangelio si la obra expiatoria de Jesucristo no fuera suficiente. Entonces debemos entender que Jesús cumple la ley y a través de él nosotros somos presentados ante Dios también. Entonces Jesús está arriba de la ley. La ley fue otorgada hacia el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel tenía un propósito en la ley, que ese propósito apuntaba hacia la venida del Mesías. El propósito era un propósito de elección que Dios tuvo con el pueblo de Israel. Entendiendo la elección que Dios tuvo con el pueblo de Israel, en Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 11, Dios habla a Moisés y le deja claro a los israelitas que esa elección no es por mérito propio, sino es porque Dios guarda sus pactos, y en este caso ese pacto era hacia los patriarcas. Sin embargo, con el paso del tiempo, ellos se llenaron de orgullo por lo que habían recibido. El mismo Pablo, antes de conocer a Cristo, habla de que se sentía muy orgulloso de su origen judío. Este orgullo en realidad ensucia el propósito central de la elección. El propósito central de esto es la gloria de Dios. La elección nada tiene que ver con los méritos propios del ser humano. Mientras más méritos queremos hacer, más lejos estamos de darle la gloria a Dios. La fe no tiene nada que ver con la gloria del hombre y tiene mucho que ver con la miseria de nosotros como seres humanos. Aún con todos los logros que nosotros tengamos como seres humanos, no podemos alcanzar la libertad. Tanto así que Pablo dice que tiene por basura todo el conocimiento, a no ser porque ese conocimiento apunta a Cristo. El mensaje que Moisés le comunica al pueblo de Israel en Deuteronomio debería de llevarlos a la humildad. Sin embargo, lejos de eso, el pueblo de Israel se enorgullece de su elección. Un orgullo que llevaría a tener un alto concepto de sí mismo. Jesús mismo se enfrascó en muchas ocasiones con los representantes de la época, de representantes religiosos, cuando Jesús comía o se reunía con los publicanos y con las prostitutas. Y decían, ¿cómo este hombre puede ser un hombre de Dios? ¿Cómo puede venir de Dios si vive esta vida? Pero sin embargo a Jesús no le sorprendía eso, porque un ser humano orgulloso endurece su corazón, y un corazón endurecido está totalmente lejos de Dios. Ese orgullo del cual hablamos no era un orgullo solamente de un ambiente teológico. En el ambiente teológico, los judíos poseían todo lo que era la revelación de parte de Dios, tanto la dada a Moisés como a los profetas que le siguieron. Ninguna otra nación poseía una revelación como la poseía el pueblo de Israel, porque Dios se les reveló nada más a ellos, y ellos son el recipiente de esa revelación, y esa revelación nos lleva
al conocimiento de Dios, el conocimiento de la palabra teos y logos, conocimiento de Dios. Pero también había un orgullo, más que teológico, había un orgullo étnico también. En las leyes del culto judío tenían restricciones para los gentiles. Entendiendo la palabra gentil, aquí es una persona que no es de origen judío. Pero la palabra gentil tiene otra connotación. En realidad, si la pudiésemos traducir, tendría más una similitud a una persona del campo o a una persona que no es de la ciudad, una persona del campo, una persona que no es de la ciudad. Siempre se ha hablado o siempre se ha menospreciado a la persona que no era de la ciudad como una persona que no tenía la misma cultura o el mismo nivel cultural. Entonces, cuando se utiliza la palabra gentil, es de una cierta manera en discriminación. Sin embargo, en este momento, como en esta lectura, como nosotros la vemos acá, lo que se está refiriendo a una persona que no es de origen judío. Entonces, estas personas que no eran de origen judío tenían restricciones para poder adorar a Dios. Sin embargo, cuando nosotros entendemos que por el mensaje de salvación otorgado por Cristo, todos entramos en un mismo proceso y la única forma de reconciliarnos por Dios es por gracia, una gracia que fue otorgada por Jesucristo en la cruz del Calvario. Los de la circuncisión veían con desagrado el hecho de que en este momento, dentro del mensaje de la comunidad, se compartiera entre judíos y gentiles. Entonces, ahí ya no estamos hablando de un concepto teológico, sino de un concepto étnico. Para Pablo, eso no tenía ningún valor, porque entendía que todos los seres humanos, sea gentiles o judíos, estábamos igualmente perdidos y necesitábamos de la obra expiatoria de Cristo para ser salvos. Cuando él viene y se reúne con los que él considera que son las personas importantes de la iglesia, que después nosotros en el versículo 9 vemos que estaba Jacobo, Cefas y Pedro. La razón por la que él se reúne es para explicarle el mensaje que él estaba predicando entre los judíos, entre los gentiles. Luego de que les explica esto, tanto como Jacobo, Cefas y Juan no tuvieron ningún desacuerdo con Pedro, con Pablo. Y le dijeron, sigue predicando. Nada más hubo una división ahí en cuanto a quienes iban a predicarle ellos y a quienes iba a predicar Pablo. En este caso se habla de que ellos iban a ir a los de la circuncisión y Pablo a los de la incircuncisión. No sabemos si la división fue geográfica o la división fue étnica. Solo vemos que más adelante vamos a entrar en un proceso donde tanto Pablo como Pedro se reúnen en Antioquía y hay un conflicto, que es lo que vamos a estar viendo más adelante. Sin embargo, después de que ponen los límites de a quién va a evangelizar cada uno de los dos, la única recomendación que le dan a Pablo es que se encargue de los pobres. Lo que está hablando ahí es más que todo de los necesitados. Pero recordemos que Pablo viaja a Jerusalén precisamente con ese propósito, porque cuando estaba en Antioquía, Gallo profetizó y habló de la hambruna que se venía y se recogieron víveres y Pablo y Bernabé fueron los representantes para llevar esos víveres. Entonces, ya Pablo estaba haciendo uso de el suplir la necesidad de los hermanos necesitados. Es importante que ese verso aparezca ahí porque el hecho de nosotros tener o suplir las necesidades de las personas en necesidad
debe de ser un reflejo de que nosotros sufrimos con los que sufren. Debe ser un reflejo de que la gracia de Cristo nos ha hecho sensibles a ver las necesidades de otros seres humanos. Es importante también que la recomendación que tanto Jacobo como Cefas y Juan le dan a Pablo y a Bernabé es simplemente que se hagan cargo de ayudar a los pobres. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando nosotros vemos el capítulo 15, donde es el concilio de Jerusalén, las recomendaciones son otras, los acuerdos son otros. Pero acá lo único que le recomiendan a Pablo es hacerse cargo de los pobres. ¿Por qué menciono esto? Porque si hubiese sido después, si Gálatas se hubiera escrito después del concilio de Jerusalén, Pablo hubiera mencionado los acuerdos a los cuales se llegaron en el concilio de Jerusalén. Sin embargo, no los menciona. Y si hubiese sido después, hubiera sido un peso importante para los Gálatas entender lo que se habló en el concilio de Jerusalén. Eso nos da, a mi criterio, a mi interpretación, una base fuerte para defender que Gálatas es un libro considerado temprano dentro del cristianismo histórico. Y es importante eso porque de nuevo lo cito, y la fechación de Gálatas la pudimos enmarcar en el año tempranamente, en los primeros meses del año 48, antes del concilio de Jerusalén. Luego de que se llega a un acuerdo entre los pilares de la iglesia, como el apóstol Pablo menciona, y era de que tanto Jacobo, Cefas y Juan se iban a encargar de los de la circuncisión y Pablo de los de la incircuncisión. Y Pablo menciona en el capítulo 2 y habla del encuentro que tiene con Pedro en Antioquía. Entonces, ¿qué pasa ahí? Hay muchos estudiosos que dicen que esto pudo haber pasado antes de lo que pasó en el capítulo 2, versículo 1 al 10, y que Pedro solo hace memoria para citar. Sin embargo, al igual que F.F. Bruce, yo me inclino que esto pasó en el capítulo 14, versículo 26 al 28 del libro de Hechos, cuando Pablo y Bernabé van de regreso a Antioquía. Dice que estuvieron allí por largo tiempo. En ese momento, en la interpretación a la cual su servidor acá se inclina, es que sucede el problema que Pablo tiene con Pedro. Quiero que entendamos algo. El problema que Pedro enfrentó no era meramente doctrinal. Cuando nosotros leemos el pasaje de Gálatas, Pedro llegó a Antioquía y se reunió con los hermanos, y en ese momento, cuando nosotros vemos, hay dos grupos: están los judíos y están los gentiles juntos en armonía, y se reunían en el partimiento del pan. Todo estaba bien, se reunían tranquilamente, compartían, como debe ser el verdadero evangelio, sin barreras de eso. Sin embargo, en algún momento vienen unos enviados de Jacob como a supervisar lo que está pasando en Antioquía. Y ahí hay un problema serio, y el problema, como yo lo dije, no es un problema doctrinal, es un problema étnico. La cena del Señor, el partimiento del pan, siempre ha sido parte importante del cristianismo histórico. Es uno de las prácticas más solemnes que nosotros tenemos en la vida cristiana. Y esta no sería la primera vez que el apóstol Pablo enfrentaba un problema o va a enfrentar un problema en el partimiento del pan. En en 1 Corintios capítulo 11, versículo 17 al 22, yo voy a leerlo porque me interesa y debe de interesarnos para después ver el pasaje que pasa con Pedro. Capítulo 11, versículo 27 al 22 dice, capítulo 11, versículo 17 al 22, leo. Pero al anunciaros esto que sigue,
no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros división. En parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es a comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. El problema que hay en Corinto es un problema de clase. Los que tienen en abundancia llevaban comida y se saciaban, mientras no compartían con los hermanos que no tenían para compartir la cena. En Gálatas el problema no es de clases, en Gálatas el problema es de etnias o de razas. Cuando entendemos en lo que cayó Pedro, Pedro tenía la enseñanza estrecha de Jesús, una teología pura, como diríamos, Dios mismo tomando el lugar de los seres humanos en la cruz. Nada más identificado con el ser humano que eso. Sin embargo, cuando llegaron los enviados de Jacob, Pedro tuvo otra postura, alejándose de los gentiles y con ellos separando lo que Dios había unido con su sangre. El racismo y el clasismo no tienen cabida en el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo lo tiene bien claro. Si nosotros nos detenemos a ver el texto, los enviados de Jacob, no vemos que ellos expresaran algo en contra de la actitud de Pedro en cuanto a que Pedro compartía con los gentiles. Sin embargo, podemos deducir que había una presión social dentro del grupo. Y esto llevó a influenciar a Pedro. Y el colmo de todo por el cual Pablo encara a Pedro es porque su compañero de ministerio hacia los gentiles y su amigo, quien tenía que dar un ejemplo de ese ministerio hacia los gentiles, Bernabé, también siguió ese ejemplo. Debemos de tener cuidado con las opiniones masivas, muchas veces si están o no están de acuerdo con el testimonio del Evangelio. Aún una persona del calibre de Pedro y de Bernabé fueron influenciados por algunas corrientes de pensamiento que nada tenía que ver con la fe. No confundamos nuestros deseos potencialmente caídos y los maquillamos muchas veces con un poquito de fe y repetimos muchas veces la historia, con inclinaciones políticas, con patriotismo, con colores de piel, con clases sociales. El verdadero evangelio de Cristo nada tiene que ver con esos temas. Antes de ser judíos o gentiles, antes de ser de izquierda o derecha, antes de ser republicanos o demócratas, somos cristianos. Cuando la iglesia luterana en Alemania apoyó a Hitler, un cristiano de nombre Inge Karrich dijo uno de los pensamientos que más marca mi vida en cuanto al tema y que Dietrich Bonhoeffer lo deja documentado. Dice: entre el público se extendía la expectativa que la salvación del pueblo alemán llegaría por la mano de Hitler, pero en las conferencias nos dijeron que la salvación solo viene por Jesucristo. Debemos de entender una cosa: la fe no se mezcla con los colores. La fe solo tiene una cara y esa cara la encontramos en la libertad que Cristo nos da. Y el apóstol Pedro estaba perdiendo el ritmo de eso. No cabe duda que ese fue uno de los peores desaciertos del apóstol Pedro. A veces las corrientes son tan impactantes que aún una persona de ese calibre puede caer y puede desviarse de las cosas. Entonces, es allí cuando el apóstol Pablo entra en acción y entra y corrige a Pedro. No debemos de ver la corrección de Pedro, de Pablo hacia Pedro como una corrección arrogante, sino más de un corte
de hermano espiritual para poder enderezar el camino o enderezar la nave que posiblemente Pedro estaba perdiendo en ese momento. Entendamos que la influencia de Pedro posiblemente era más grande que la influencia de Pablo en ese momento dentro de la iglesia primitiva. Recordemos que Pedro era uno de los pilares fuertes dentro del cristianismo histórico y que Pablo vino a tomar relevancia poco a poco, ya que Pablo no poseía de cierta manera el testimonio de haber caminado con Jesús, aunque tenía el evangelio puro que le fue dado de parte de Jesús. Sin embargo, esa reputación fue ganándose paso a paso, a diferencia de Pedro, que estuvo con Jesús en los 3 años y medio de ministerio y vio al Jesús resucitado y vio la ascensión. Pablo no tenía esas características de ese momento histórico. Por eso debemos de entender que la influencia de Pedro era más amplia que la de Pablo. Sin embargo, el argumento de Pablo es fuerte aquí, porque si Pedro conocía la libertad que Jesucristo dio, ¿por qué razón ahora ponía presión a otros si sabía que la verdadera libertad venía solamente por Cristo? Lo que Pablo está diciendo, y es un llamado para nosotros también como cristianos, es que nuestra teología debe de ser pura, pero nuestra teología debe de ser un reflejo de nuestra práctica, porque a veces si nosotros tenemos una teología buena, somos unos buenos estudiosos de la Escritura, pero prácticamente estamos lejos de eso, es como lo que Pablo está diciendo, pues no tiene ningún efecto. La muerte de Cristo no ha hecho efecto en nuestros corazones. Entonces, la teología y la fe y la vida diaria debe ser un reflejo, la vida diaria debe ser un reflejo de lo que impregna nuestro conocimiento de Dios. Entonces, por eso Pablo concluye quizá con el texto lema de esta carta, donde dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. O sea, he entendido el sacrificio de Cristo. Tengo un conocimiento claro de lo que Cristo ha hecho. Y como tengo un conocimiento claro de lo que Cristo ha hecho, entiendo que este cuerpo que ahora soy no me pertenece y está crucificado juntamente con Cristo. Y todo lo que yo hago durante mi diario vivir es el reflejo mismo de lo que Cristo ha hecho en mí. Porque si nosotros no reflejamos lo que Cristo ha hecho en nosotros, en realidad no somos libres y seguimos atados al pecado. No es que Jesucristo, como el mismo Pablo dice, sea ministro de pecado, no, sino que la gracia no ha sido efectiva en nuestra vida. El ejemplo, algunas personas dicen: no, pero ¿cómo puedo saber si yo soy realmente cristiano? Y Jesús lo diría simple: por sus frutos. Cuando nosotros damos frutos de que hemos sido crucificados con Cristo, vivimos una vida piadosa delante de Jesucristo, vivimos una vida que agrade a Jesucristo, y entonces podemos decir como el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, mi diario vivir, lo vivo en la fe, porque mi diario vivir es una expresión de lo que creo y de lo que ha sido impregnado en mi corazón y refleja lo que hay dentro de mi vida y la gracia que ha sido depositada en mi vida. Somos iglesia, somos Amisadai. Dios le bendiga.